Bien, lo que vamos a hacer a continuación es crear algunas planillas de cuantificación de algunos elementos constructivos en Revit, y vamos a exportar esas planillas o los datos de esas planillas a un archivo Excel, de modo tal que sean actualizables, es decir, que al realizar algunas variaciones en nuestro archivo Revit, en forma semiautomática, digamos, se puedan actualizar esos datos, esa información en el archivo Excel. Lo que tenemos para ello es, como ustedes pueden ver, un modelo ya realizado en Revit con cimientos sobre cimientos, muros, tabiques interiores, ventanas, puertas, amoblado, estructura de techumbre, cubierta. Un modelo relativamente sencillo, creado simplemente para estos fines. Tenemos además un archivo Excel donde tenemos un itemizado de presupuesto. Pueden ver ustedes que está la, la columna de partidas, unidad, cantidad, precio unitario y total. Lo que vamos a eh, completar con la información que viene de Revit es la cantidad de algunas de estas partidas, específicamente las que están marcadas en amarillo en este caso, que son el ítem 3.2 cimientos, 3.3 sobre cimientos, 3.4 muros de albañilería. Vamos a completar esta información de aquí. Bien, entonces lo primero es generar algunas planillas o schedules, ¿cierto? Según la versión en inglés, en nuestro archivo Revit. Para ello nos vamos a la pestaña de vista, nos vamos a la herramienta de tablas de planificación, creamos una tabla de planificación de cantidades, ¿cierto? En la lista de filtros seleccionamos las tablas de planificación correspondiente a arquitectura, que es lo que estamos viendo en este momento. Y vamos a buscar entonces la categoría muros. Vamos a crear una planilla entonces basada en muros, puesto que tanto cimientos como sobre cimientos y muros de albañilería están creados con la herramienta muros. Entonces vamos a crear una tabla de planificación que se va a llamar en forma predeterminada tabla de planificación de muros 2, que ya hay una tabla de planificación de muro 1 creada. Vamos a aceptar y vamos a indicar los campos entonces que vamos a poner en esta planilla. ¿Qué campos vamos a poner? El tipo de muro, ¿sí?, que nos va a distinguir muro tipo cimiento, tipo sobre cimiento y albañilería, que son los nombres con los que han sido creados estos muros. Vamos a incorporar el campo área y el campo volumen, que son los que nos interesan para las respectivas cubicaciones. En algunos casos nos va a interesar el área, en otros casos nos va a interesar el volumen. Aparte de eso, vamos a crear un parámetro adicional para poder relacionar nominalmente, digamos, estos muros que tenemos aquí con los ítems de las partidas del presupuesto que tenemos acá, es decir, este ítem 3.2, 3.3 y 3.4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo campo que le vamos a llamar code, de código, ¿cierto?, que va a ser un tipo de parámetro de texto y que va a agrupar a los tipos de elementos. ¿Ya? Vamos a aceptar. Bueno, ya existía un parámetro code creado en el proyecto, lo habíamos hecho
lo habíamos hecho con anterioridad. Vamos a completar entonces con código. ¿Bien? Aceptar. Y vamos a subir entonces ese nuevo parámetro código al primer lugar, a la primera columna. En primera instancia vamos a crear la tabla con las opciones predeterminadas sin hacer variaciones en todas las configuraciones adicionales que nos ofrece el programa. Vamos a crearla tal como se entrega, digamos, inicialmente. Y después vamos a ir haciendo algunas configuraciones de acuerdo a lo necesario. Entonces, como vemos, tenemos una tabla de planificación de muros que tiene una columna código que está vacía, ¿cierto? Y una columna tipo donde aparecen todos los tipos de muros presentes dentro del modelo: cimiento sobre cimiento, muro de albañilería, cadena, tabique interior, el área de cada uno de ellos y el volumen de cada uno de ellos, ¿no? Con eso ya tenemos bastante información interesante para una ubicación, pero obviamente lo que nos interesa es ordenar un poco esta información para poder traspasarla adecuadamente a la planilla Excel que tenemos. Entonces, en primer lugar le vamos a dar código, ¿cierto?, a algunos de estos elementos que son los que vamos a ocupar. Si ustedes recuerdan, eran cimiento sobre cimiento, muro de albañilería, cimiento sobre cimiento, muro de albañilería, con los códigos 3.2, 3.3 y 3.4 respectivamente. Entonces le vamos a dar a este el código 3.2. Se va a producir el cambio en todos los elementos de tipo muro básico cimiento. Vamos a aceptar entonces todos los muros básicos tipo cimiento quedan con ese código 3.2. 3.3 para el tipo sobre cimiento y ocurre exactamente lo mismo que ocurrió antes, es decir, se asigna ese código a todos los muros tipo sobre cimiento, y 3.4 para el muro de albañilería con exactamente el mismo resultado. Entonces tenemos los muros tipo cadena y tipo tabique interior. Los vamos a dejar fuera en este caso, porque estamos haciendo la demostración solamente con estos tres tipos de muros. Un tema importante es que debemos darle formato a las cantidades, de modo tal que desaparezcan las unidades en estos lugares: 7 metros cuadrados, 4.49 metros cúbicos. Hay que hacer desaparecer las unidades, puesto que cuando exportemos a Excel, si lo exportamos de esta manera, el programa lo va a entender como un dato de texto. Si lo entiende como un dato de texto, no lo va a poder calcular. Entonces necesitamos que en estas columnas aparezcan solamente números, no unidades. Entonces, para ello, nos vamos a ir a las configuraciones de la tabla, nos vamos a ir a formato, ¿cierto? Y en formato vamos a tomar entonces el área, vamos a cambiar el formato del campo, no vamos a utilizar la configuración predeterminada del proyecto, sino que vamos a hacer algunas alteraciones. La alteración específicamente es que donde está el símbolo de unidad, ¿cierto?, le vamos a decir ninguna y vamos a aceptar. Lo mismo vamos a hacer con el volumen, ¿cierto? Cambiamos el formato de campo, no utilizamos las configuraciones predeterminadas del proyecto y en símbolo de unidad decimos ninguno. Aceptar, aceptar, y tenemos, como ustedes pueden ver, el área y el volumen sin unidades. Algunas configuraciones adicionales que podemos hacer: podemos alinear los números a la derecha, como es lo habitual en los datos numéricos, ¿cierto? También en el campo formato tomamos área
y volumen y los alineamos a la derecha. No es imprescindible. No es imprescindible. Excel, al reconocerlos como datos numéricos, lo va a alinear automáticamente a la derecha, pero para efectos nuestros se ve un poquito mejor, ¿cierto? Bien. Hecho esto, vamos a duplicar esta tabla, ¿cierto? Tabla de planificación de muros, que la tenemos aquí presente en nuestro navegador de proyecto. Ahí aparecía una tabla de planificación de muros previamente realizada, por eso esta se denominó automáticamente tabla de planificación de muros 2. Con botón derecho vamos a duplicar esta vista, ¿cierto? La vamos a duplicar una vez y la vamos a duplicar otra vez. Es decir, tenemos 3 copias de la misma planilla. 3 copias del mismo scale, de acuerdo a la denominación en inglés. Bien, esta tabla de planificación de muros 2 que hemos creado originalmente, la vamos a denominar de otra manera. Vamos a cambiar su denominación y le vamos a poner 3.2 cimientos. Cimientos simplemente. Con el mismo nombre que tenemos en las partidas de Excel, aun cuando eso es solo para efectos de identificación, no influye en nada en el proceso de exportación, es solamente para tener una denominación que nos permita no confundir lo que estamos haciendo. De la misma manera, la segunda copia que generamos le vamos a llamar 3.3 sobre cimientos. Y la tercera copia le vamos a llamar 3.4 albañilería. ¿Ok? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a filtrar entonces esta información de modo que en la planilla de cimientos nos muestre solamente cimientos, en la planilla sobre cimientos nos muestre solamente sobre cimientos, y en la planilla de albañilería nos muestre solamente albañilería. ¿Ya? Entonces, para ello, nos vamos a las configuraciones de la tabla y nos vamos a la opción de filtro. Le vamos a decir entonces que vamos a filtrar por código, y en esta planilla que corresponde a cimiento le vamos a decir que el código sea igual a 3.2, que es lo que corresponde a cimiento. ¿Ya? Tenemos entonces una planilla de cimientos que tabula evidentemente solo los cimientos con el código 3.2, el tipo cimiento, el área y el volumen. Como no tenemos el área y el volumen con unidad, sería tal vez recomendable que en la denominación de columna, en el header o en el encabezado columna, indicáramos que esto está medido en metros cuadrados y metros cúbicos respectivamente. Lo mismo vamos a hacer con la planilla de sobre cimiento, ¿cierto? Vamos a aplicar la herramienta filtro. En la herramienta filtro le vamos a indicar al programa que filtre por código y le vamos a decir que el código en este caso tiene que ser igual a 3.3. Vamos a aceptar y vamos a hacer el mismo cambio aquí del área y el volumen metros cuadrados y metros cúbicos respectivamente, solo para efectos de denominación. En albañilería, otro tanto, filtramos, ¿cierto? Por código igual a 3.4 en este caso, aceptar, y tenemos entonces una planilla dedicada exclusivamente a los muros de albañilería. Ahora,
hemos cuantificado los tres tipos de muro en área y en volumen, en circunstancia que evidentemente en algunos es necesario trabajarlos en volumen y en otros casos es necesario trabajarlos en área. De hecho, la planilla de itemizado presupuesto, si nosotros la revisamos, tiene los cimientos y los sobrecimientos cuantificados en metros cúbicos como corresponde y los muros de albañilería cuantificados en metros cuadrados. Entonces vamos a ir a nuestras respectivas planillas creadas en Revit. Vamos a la planilla de cimientos, que debiera aparecer cuantificada solamente en metros cúbicos, y la columna de área en metros cuadrados simplemente la vamos a ocultar, de modo de tener solamente la información estrictamente necesaria. Lo mismo vamos a hacer con la planilla sobre cimientos. Vamos a ocultar la columna de área y en cambio en la planilla de albañilería vamos a ocultar la información de volumen. Bien, con eso entonces tenemos tres planillas perfectamente ordenadas con la información necesaria que podemos trabajar para poder llevar a nuestra planilla Excel para efectos de la completación de información. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es exportar estas planillas. Entonces nos vamos al menú archivo, ustedes pueden ver, ¿cierto? Aquí a la opción de exportación, y en la opción de exportación vamos a exportar informes, algunos de los informes que contiene este modelo Revit, específicamente tablas de planificación, que son las que acabamos de crear. ¿Sí? ¿Dónde las vamos a exportar? A la carpeta donde tenemos guardados esta información que estamos ocupando. La vamos a guardar con el mismo nombre. Fíjense que el programa le da automáticamente al archivo el mismo nombre que tiene la planilla, es decir, 3.2 cimientos, ¿cierto? En forma automática el programa nos propone exportar con ese mismo nombre, entonces lo vamos a dejar con ese mismo nombre en forma predeterminada. Es un archivo TXT de texto delimitado, es decir, de texto separado por algún tipo de carácter, que pueden ser tabuladores, pueden ser comas, pueden ser punto y comas, ¿ya? Depende de las configuraciones que nosotros hagamos. Vamos a guardar, ¿cierto? Y vamos a hacer algunos cambios en la configuración aquí. Los cambios que hagamos en esta configuración dependen en gran medida de la versión del programa de planilla de cálculo donde vamos a recibir esta información, ¿ya? En algunas versiones de Excel nos permite trabajar con el título y con los encabezamientos, es decir, trabajar prácticamente con las opciones predeterminadas y Excel va a interpretar correctamente la información. No es así en todos los casos. En el caso presente yo estoy trabajando aquí con Office 365 y para ello necesariamente tengo que eliminar todos estos datos de encabezamiento, es decir, voy a exportar solamente los datos de la planilla, ¿ya? Y le voy a indicar al programa que en el cualificador de texto no utilice ningún cualificador de texto, es decir, no le ponga comillas, porque si le pido que le ponga comillas, me va a poner comillas en todos los datos y probablemente me va a interpretar los números como si fueran también texto. Hago un paréntesis para hacer una indicación importante en relación al carácter de separador de decimales. Es importante que en nuestro archivo, en nuestro programa Revit, esté configurado el separador de decimales con las mismas configuraciones que tiene en
Excel. Es decir, si estamos utilizando el separador de decimales coma en Excel, es importante que estemos utilizando también el separador de decimales coma en Revit, ¿ya? Es importante que coincidan ambas configuraciones, de modo que los programas interpreten correctamente la información y no se produzca confusión, digamos, entre lo que es separador de decimales o lo que es separador de miles. Bien, hecho ese paréntesis, decíamos entonces que vamos a exportar solo los datos, que vamos a indicar que el cualificador de texto es ninguno y vamos a aceptar, ¿cierto? Entonces lo que acabamos de hacer es guardar un archivo de texto en esta carpeta, ¿cierto? Que lo podemos revisar aquí, aparece ahí, se llama 3.2 cimientos.txt, que de hecho lo podemos abrir con el bloc de notas y se darán cuenta ustedes entonces que aparecen solamente los datos, aparecen separados por un carácter de tabulación, ¿cierto? Aparecen con separación de tabulado y aparecen las 3 columnas que nosotros necesitamos. Nos vamos nuevamente a Revit. Hacemos la misma exportación con la planilla de sobre cimientos, ¿cierto? Archivo, exportar, informes, tabla de planificación, y la vamos a exportar en el mismo lugar como texto delimitado, ¿cierto? Vamos a guardar y vamos a replicar la misma configuración que utilizamos anteriormente, es decir, eliminar los encabezados y decirle el cualificador de texto es ninguno. Aceptamos y hacemos otro tanto con la planilla de muros de albañilería, es decir, exportar, informes, tabla de planificación, texto delimitado, guardamos, adecuamos las configuraciones de exportación y aceptamos. Y tenemos entonces 3 planillas en formato texto delimitado, ¿cierto? Que son las que vamos a llevar ahora a nuestro documento Excel. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Bueno, siempre hay muchos caminos para hacer para realizar una tarea. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a crear una hoja nueva para cada uno de estos ítems que nosotros estamos trayendo desde Revit. Entonces vamos a crear una hoja nueva, le vamos a cambiar nombre y le vamos a poner 3.2. Vamos a crear una segunda hoja que le vamos a cambiar nombre, le vamos a poner 3.3, y una tercera hoja que le vamos a cambiar nombre y le vamos a poner 3.4. Entonces vamos a importar los datos a cada una de estas hojas según el código. Nos vamos a situar entonces en la hoja 3.2. Vamos a situar el cursor en la celda A1, en la primera celda, ¿cierto? Vamos a irnos a la pestaña Datos y vamos a, en el primer panel, Obtener y transformar datos, vamos a indicarle que vamos a obtener datos desde un archivo de texto o CSV, ¿cierto? Que es un archivo de texto o un archivo separado por comas. Ya. Vamos a buscar el archivo requerido aquí, ¿cierto? Tenemos nuestro archivo que acabamos de guardar, lo vamos a seleccionar, ¿cierto? Y le vamos a dar la orden de importar. Aquí va a haber algunas cosas que Excel va a reconocer inmediatamente. Por ejemplo, va a reconocer la codificación del archivo, Unicode, ¿cierto? Va a reconocer en forma inmediata el delimitador, que es un carácter de tabulación,
podría haber sido otro carácter, podría haber sido separado por comas, podría haber sido separado por signo igual, por dos puntos, por punto y coma, por espacio, etc. Hay muchas configuraciones para hacer un archivo de texto delimitado. La detección del tipo de datos va a ser una detección del tipo de datos basado en las primeras filas, basado en el conjunto de datos, o simplemente le decimos que no detecte el tipo de datos. Vamos a pedirle que detecte el tipo de datos basado en las primeras filas o en el conjunto total de datos. Fíjense que si le digo no detectar el tipo de datos, la alineación de números se va a la izquierda, quiere decir que los va a reconocer como texto, ¿ya? Entonces es importante que pedirle al programa que reconozca el tipo de datos, que haga una detección del tipo de datos, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, los números están alineados correctamente a la derecha. Eso quiere decir que Excel lo está reconociendo como números. Aquí abajo, en el botón de cargar, le vamos a decir cargar en, ¿ya? Para poder seleccionar el lugar donde queremos cargar estos datos. Fíjense que en forma predeterminada están cargados en una tabla que se sitúa en una hoja nueva. Para situar los datos en esta misma hoja, que es la que acabamos de crear, que se llama 3.2, le tenemos que indicar que sitúe estos datos en la hoja de cálculo existente, en la celda A1, ¿cierto? Y hecho eso, vamos a aceptar, y lo que va a ocurrir es que efectivamente se va a crear una tabla con los datos del tipo de muro, cimiento, y con los datos de ubicación de este tipo de muro, ¿cierto? Que en este caso son los metros cúbicos. Hay algunas propiedades de estas importaciones que aparecen aquí en el panel de la derecha. Propiedades, ¿ya? Botón derecho, ¿cierto? Botón derecho aquí, menú contextual, aparecen las propiedades, ¿ya? Y dentro de las propiedades es importante que esté indicado que se actualice esta conexión al actualizar todo. Podríamos incluso indicarle que se actualice cada una cierta cantidad de tiempo, pero no es la idea. Lo importante es que se actualice esta conexión al indicarle al programa que actualice todo, es decir, al hacer clic en este botón que está arriba de actualizar. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros hacemos una alteración en el archivo Revit y hacemos una nueva exportación al archivo de texto delimitado que hemos creado, nosotros venimos a nuestro archivo de Excel, le damos la orden de actualizar y el archivo de Excel va a actualizar, entonces va a tomar esos nuevos datos del archivo de texto y los va efectivamente a actualizar, ¿ya? También pudiéramos indicarle que actualice al abrir el archivo. Es una buena idea en el caso de que nosotros estemos generando alteraciones en nuestro archivo Excel y esas alteraciones las estemos exportando. Eso nos va a permitir que cuando abramos la planilla de Excel nuevamente, automáticamente tome los datos del archivo de texto actualizado, y quitar los datos del rango de datos externo antes de guardar el libro, que nos permite que se quiten los datos de importación cuando nosotros guardamos el libro. En este caso, este es un programa, una versión de Office que hace un autoguardado permanentemente. Bien, hechas esas pequeños cambios en la configuración, vamos a aceptar, ¿cierto? Vamos a irnos a la hoja 3.3 y vamos a hacer exactamente la misma operación con los datos de sobrecimiento. Vamos a la importación de un texto CSV, sobrecimientos, importar, ¿cierto? Y las mismas salvedades
hechas antes, es decir, que autodetecte el tipo de datos y que se cargue en la hoja de cálculo existente para que no nos cree una hoja de cálculo nueva sin nombre. ¿Ya? La misma indicación con las propiedades de configuración. Y otro tanto vamos a hacer entonces con el archivo 3.4, datos, desde texto CSV, albañilería, importar, ¿cierto? Delimitador, aparece un dato adicional aquí, una columna 2 con tipo de muro, columna 2, muro, albañilería. Ah, ya, ocurre lo siguiente, ocurre que si ustedes recuerdan en la planilla creada en Revit, el tipo de muro tiene un nombre que se llama muro espacio albañilería, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el programa está interpretando ese espacio como un delimitador. Entonces me está creando una columna que se llama muro y una columna que se llama albañilería. En rigor no debiera afectarnos, puesto que lo que nos importa para efecto de los datos es la columna 3. Sin embargo, si le ponemos aquí carácter de tabulación, va a interpretar solamente el tabulador como separador de datos. Entonces efectivamente va a juntar la palabra muro con la palabra albañilería en un solo campo, puesto que la palabra muro y la albañilería no están separadas por un tabulador, sino que están separadas por un simple espacio, ¿ya? Misma indicación respecto de la posición de cargado. Perdón, crear en hoja de cálculo existente, aceptar, y misma indicación respecto de las propiedades, ¿cierto? Que actualice al abrir el archivo y que quite los datos del rango externo antes de guardar, aceptar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 3 nuevas hojas de cálculo en nuestro archivo de presupuesto con los datos que corresponden al ítem 3.2, 3.3 y 3.4 respectivamente. Bien. Entonces, para llevar estos datos vinculados, ¿cierto? Resumidos y vinculados a esta celda, lo que vamos a hacer es sumar los datos que están en este rango. Como siempre, también hay varias formas de hacer esto. Nosotros pudiéramos sumar aquí, ¿cierto? Pudiéramos sumar en esta tabla y pudiéramos vincular solamente el resultado de la suma. Pero en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir aquí la fórmula de suma, ¿cierto? El paréntesis y los argumentos de la suma, que van a ser el rango de datos que vamos a sumar, que van a estar en este caso en la planilla 3.2. Vamos a seleccionar todo esto y vamos a dejar un rango adicional importante, digamos hasta ahí, hasta la celda 20, pensando que nosotros pudiéramos eventualmente hacer alguna alteración importante en nuestro archivo Revit y pudieran agregarse muchos más cimientos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos una holgura importante para que esos datos se vayan agregando hacia abajo y se sumen automáticamente. Entonces, una vez seleccionado el rango de suma, le damos enter, ¿cierto? Y tenemos efectivamente el resultado de la suma, que es 15.5. Como tenemos el precio unitario ya definido, aparece el precio total automáticamente calculado. Lo mismo vamos a hacer con el ítem 3.3, es igual suma, paréntesis, los argumentos de la suma, que serían en este caso los que corresponden al sobrecimiento. Lo vamos a hacer llegar hasta la celda número 20, tal como en el caso anterior, ¿ya?
y tenemos en este caso 1.7 metros cúbicos de sobrecimiento, un valor de 78.900 pesos al metro cúbico, que nos da un total de 135.708 pesos de acuerdo a lo que teníamos en nuestro itemizado. Y otro tanto vamos a hacer entonces con el ítem de muros de albañilería. Seleccionamos entonces el rango de suma, seleccionamos hasta la celda 20, le damos enter y tenemos entonces resuelto el problema de traer los datos desde Revit a Excel. Ahora, interesante sería ver si efectivamente se produce una actualización de datos en el caso de que nosotros incorporáramos algún elemento dentro de este modelo o elimináramos algún elemento dentro de este modelo. Vámonos a la vista 3D. ¿Ya? Vamos a mirar por aquí. Vamos a por ejemplo, suponer que alguno de los tabiques interiores pudiera convertirse en un muro de albañilería, por ejemplo, y que pudiera consecuentemente sumarse al... Entonces supongamos que este muro de aquí, ¿ya? Ese muro de aquí que pertenece a la categoría muro básico tabique interior, lo convirtiéramos en muro albañilería, ¿ya? Evidentemente cambia el espesor del muro, ¿cierto? Por lo tanto vamos a tener un muro de albañilería adicional que debiera verse inmediatamente registrado en la planilla de muros de albañilería. Y efectivamente tenemos entonces un muro de albañilería adicional aquí. Debemos haberlo comprobado antes, tal vez para verificar que efectivamente ese muro se sume. Tenemos en este momento 1, 2, 3, 4, 5 muros de albañilería. ¿Ya? Vamos a verificar que efectivamente se haya hecho efectivo ese cambio. Si ustedes recuerdan, en nuestro modelo 3D teníamos nosotros solamente los 4 muros de albañilería perimetrales, ¿ya? Y ahora entonces se sumó el muro de albañilería interior, que que está aquí. Ese muro lo convertimos en muro de albañilería, por lo tanto ahora ya no solo tenemos los 4 perimetrales, sino que tenemos uno adicional, ¿ya? Bien, vamos a ver qué ocurre entonces con la planilla de datos. En la planilla de datos figuran 5 muros. Vamos a ver nuestra exportación a archivo de texto delimitado. En nuestro archivo de texto delimitado aparecen 4 muros, ¿cierto? 4 muros de albañilería. Bien, vamos a rehacer entonces esa exportación. Vamos a cerrar para que no nos provoque problemas con la exportación. Vamos a nuestro archivo Revit, vamos a archivo exportar. ¿Sí? Vamos a exportar informe, vamos a exportar una tabla de planificación y vamos a exportar al mismo archivo original 3.4 albañilería.txt, ¿cierto? Vamos a guardar. Nos va a dar una advertencia obviamente el programa, porque nos dice que vamos a sobreescribir un archivo, ¿sí? Le decimos que sí vamos a sobreescribir el archivo y le damos las configuraciones ya explicitadas anteriormente. Aceptar, ¿cierto? Y nos vamos ahora a nuestro archivo Excel, al ítem 3.4, que es donde tenemos los muros de albañilería, que en este momento tenemos un listado de 4 muros de albañilería, y le damos la orden de actualizar con botón derecho aquí o en la pestaña de datos con la orden de actualizar todo, ¿ya? Cualquiera de las dos opciones es perfectamente válida. Y como ustedes pueden ver,
automáticamente se agregó un nuevo muro de albañilería a nuestro listado, ¿ya? Y como teníamos nosotros hecha la suma con un rango adicional, esa, eh, este cambio se ve reflejado automáticamente, ¿cierto? En la cantidad, en el total del muro de albañilería que teníamos previamente definido en nuestro itemizado. Bien. Esa es entonces la forma de hacer esta exportación de datos desde Revit a Excel, de modo tal que los datos quedan en forma vinculada, con un vínculo que es semi-automático, en el sentido de que hay que darle la orden de actualizar, hay que guardar un nuevo archivo de texto delimitado cuando se produce la alteración, y hay que darle la orden a Excel de actualizar el archivo. Eso es entonces lo que corresponde a este pequeño tutorial.